Bienvenidos, esto es A Opinión de todos los viernes y el día de hoy muy bien acompañados de don Jesús Medina, asesor político y que nosotros creemos una de las personalidades que más campañas ha estado en Aguascalientes, así que tiene mucho que contarnos. ¡Comenzamos! Bueno, pues como lo comentamos hace un momento, estamos con don Jesús Medina, politólogo, asesor político, y lo hemos traído precisamente porque de esto hay mucho que hablar y todo ese tema. Don Jesús, por favor. Gracias, Aníbal. Muy buenas noches. Pues es un gusto, un placer estar aquí en tu programa que ha tenido un gran impacto. Me da mucho gusto me hayas invitado y con todo el gusto y con el entusiasmo, estimado Aníbal, estar aquí contigo y con ustedes en la opinión. Estamos muy contentos, ha sido un esfuerzo muy contento, muy difícil, pero estamos contentos opinando temas importantes. Y uno de eso es el asunto de asesores políticos. Sabemos, porque nos siguen en nuestras redes sociales, muchos chavos, muchas personas que se quieren involucrar en el tema de la asesoría política. Pero nosotros sospechamos que no es algo tan sencillo. O sea, no sospechamos, aseguramos que es un gran tema muy complejo que requiere de muchas tablas y por eso pues nos dimos a la tarea de traer a uno de los grandes, don Jesús. Muchas gracias. Y con gusto. Bueno, en efecto, creo que en la medida que va creciendo las sociedades, en la medida que van teniendo un impacto mucho más profundo los medios de comunicación, en la medida en que nuestra democracia se va asentando como una forma y norma de vida, pues evidentemente surgen varios asuntos, varios temas que son de interés, partidos políticos, varios interés también de candidatos, de personajes públicos y no solo públicos, también privados. Y esto evidentemente va abriendo un campo de acción de manera muy importante. Sin embargo, pues habrá que ir precisando algunas cuestiones porque pues dedicarse a la asesoría y política además pues tiene un gran significado y esto es producto de un gran andamiaje y que no se adquiere solamente de la noche a la mañana, ¿no? Como bien lo comentas. Pudiera decir de inicio que bueno, pues para empezar el término de asesoría, pues no es más que una persona que reúne una serie de cualidades como conocimiento, como experiencia, a partir del análisis que interpreta cuestiones concretas para dar explicaciones también concretas, señala rutas de acción, señala estrategias en el ámbito en que se desenvuelva. Y bueno, por el lado de la política, pues tiene que ver con las concepciones pues clásicas de la política, que el mismo término deriva del griego politikos, que tiene que ver con lo ciudadano, tiene que ver con lo público, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con todas las cuestiones directas en términos de poder, de partidos políticos, de análisis de pesos, de contrapesos. Entonces, en suma, no es más que un experto que aporta el conocimiento a partir de herramientas concretas para realizar análisis objetivos, incorporado a principios para explicaciones y llegar hacia el resultado deseado. Entonces, es una gran oportunidad que se tiene, pero a partir también, insisto, de una expertise, de una experiencia que se ha venido acumulando, se conjuga la teoría con la práctica. Bueno, el campo es sumamente amplio, en virtud de que las ciencias sociales, fundamentalmente, que tienen que ver con este tema, pues son evidentemente los politólogos, ciencia política,
tiene que ver los sociólogos, tiene que ver los especialistas en medios de comunicación, comunicólogos, por ejemplo. Y bueno, las asesorías, yo pudiera aventurar, los consultores se han dado desde épocas remotas. Digo, viene al caso, por ejemplo, no sé, Dionisio, por ejemplo, se apoyaba en Platón, ¿no? Alejandro el Magno, por ejemplo, en Aristóteles, ¿no? Bueno, el que dio una interpretación de la política concreta a Maquiavelo, pues le daba asesoría, o por lo menos pretendía con el príncipe realizarlo como una especie de reivindicarse con Médicis II, pues, ¿no? Entonces, claro, en la medida que tres fenómenos, yo diría, importantes de la época moderna han influido, como la misma modernidad, la democracia, el desarrollo de los medios de comunicación y la misma instalación de la democracia hoy, donde la competencia electoral es muy difícil, donde hoy la diferencia entre la victoria y la derrota electoral es muy pequeña y mucho tiene que ver con las estrategias que se utilizan, con el análisis electoral, con el análisis de una serie de interpretaciones de realidades importantes que se tienen a partir de la identificación de este tipo de instrumentos. Entonces es como se van ampliando el campo de acción. Por eso es que hay marketing, por eso es que hay las asesorías o consultorías en comunicación política para saber lo que se quiere decir, cómo decirlo, si el impacto que se va a tener. Y bueno, las consultorías se dan en partidos políticos, las consultorías políticas es en el Congreso del Estado, en los congresos, bueno, es muy común que se utilicen a los cabilderos, ¿no? Los que se encargan de negociar, los que se encargan de negociar, diseñar iniciativas, darle seguimiento al proceso, hacer un análisis de pesos, contrapesos, de correlación de fuerzas para saber impulsar iniciativas, los búnkers que se dan en los gobiernos de los estados, o inclusive en el gobierno federal, para analizar el conjunto de situaciones que pueden incidir o pueden influir en determinada percepción o política pública que se quiera hacer. Están las consultorías en políticas públicas concretas, específicas, en materia, por ejemplo, de agua, de servicios públicos. Entonces la consultoría, y no digamos pues en campañas políticas, ¿no? Partidos políticos, ese es un tema muy, muy importante. Dicho sea de paso, te comento que cuando estaba estudiando la carrera de Ciencias Políticas, era una carrera, y sigue siendo una carrera novedosa, la UNAM, de cual soy egresado. Pues una de las inquietudes que teníamos como jóvenes, hablar de ciencias políticas, bueno, ¿cómo ofertar tu servicio? Es decir, ¿cómo incorporarte ya, más allá de los temas teóricos, más allá de las empresas de sueños, que a veces son las carreras? Había uno que tenía que enfrentarse a una realidad muy concreta. Es decir, ¿cómo me voy a contratar? ¿Quién me va a contratar? ¿Qué voy a decir, no? Y bueno, pues dado que era una carrera muy nueva en ese momento, pues luego se le ocurrieron a uno ciertas cuestiones así locas, ¿no? Bueno, pues me voy a promover en el anuncio clasificado del Universal o de un periódico donde diga, líder carismático solicita masas para dirigir, ¿no? O presidencias para presidir. Bueno, es decir, por eso tenía uno que buscar algo más concreto, más técnico, más específico, y de ahí saltar al tema prácticamente de la política para hacer realidad, pues, una de las ilusiones que tenemos todos los profesionales, de alguna manera, de cómo vincularte y ejercer tu carrera, ¿no? Es importante. En mi caso, la política se daba en dos campos, en la academia, que es mi otra pasión, y el ejercicio de la política, pues, ¿no? Y así es como ha surgido, pues, el interés y cómo me han ido orientando las cosas hacia la consultoría política, que me ha tocado ser, no solo coordinar campañas políticas, sino haber sido también candidato, diseño de discursos, de análisis de políticas públicas, en fin. Bueno, y en este contexto, o sea, ¿cómo se ve el nuevo mundo? Pues? O
O sea, sí entiendo que ha cambiado la sociedad, han cambiado los jóvenes, ha cambiado incluso la visión de hacer política. ¿Qué tanto se está modificando, pues, la vieja escuela de hacer asesoría política ante los cambios actuales, ¿no? Fíjate que tocas un tema que, en mi opinión, es sumamente relevante. Es decir, ¿cuál es la percepción que tiene la gente de la política y de los políticos y, en consecuencia, del consultor político? Pues es una imagen que se tiene sumamente deteriorada en virtud de que pues ha existido un desvío del ejercicio de la política, que esa no es la política, pues, ¿no? Y cuando hablo de la política, me refiero a la política la que construye, a la política la que hace que las cosas se puedan volver realidad. La política que de alguna manera tiene un sentido de carácter ético también, que no está necesariamente en campos distintos a la ética, por lo menos a la ética de la responsabilidad, que es distinta a la ética individual. Pero donde hay una desvinculación completa con las auténticas causas sociales, donde hay un desconocimiento de los pesos, de los contrapesos, del poder, de las funciones del Estado, y donde han llegado personas, porque ellos lo hacen a partir de cómo está la Constitución y un derecho político, no se les puede impedir que tengan el derecho de votar y ser votados. Sin embargo, creo que los partidos políticos deben de hacer un esfuerzo enorme por capacitar a quienes van a ser los candidatos, porque les den los principios elementales de cuáles son las características, las cualidades, el perfil, los conocimientos mínimos indispensables para que puedan ser, primero, buenos candidatos, en segundo lugar, que puedan desempeñar de una manera decorosa, de una manera adecuada el cargo, ya sea para presidente municipal, para diputado, para gobernador. Por ello es de que pues no es válido que una gente solamente diga de noche a la mañana quiero ser candidato, ya voy, tengo los medios, los recursos para hacerlo, y llegue cuando finalmente tienen la oportunidad que les da el electorado a través de la confianza, pues los resultados son constantemente distintos y donde se aprecia otro tipo de cuestiones como el poder mismo, la corrupción, la falta, la ausencia de resultados, y que esto pues conlleva necesariamente una falta de confianza por parte del ciudadano hacia las instituciones, donde se advierte que la preocupación del ciudadano va en sentido distinto a las acciones de quienes ejercen la política, pues, ¿no? Entonces, esto es lo que va deteriorando esa confianza, eso es lo que va impidiendo que como sociedad tengamos ese respeto al Estado de Derecho, esa credibilidad, esa confianza en la política y en los políticos. Entonces, sin duda, ese es uno de los temas, pues, que mucho ha afectado. Ojalá que los partidos políticos realicen un esfuerzo importante para dotar de las herramientas teóricas, prácticas, para que puedan producir no solamente buenos candidatos, sino buenos gobernantes, ¿no? Ese creo que es uno de los principales retos que tenemos y que tienen todos los partidos políticos y que todos nosotros tenemos, como decía Adela Cortina, finalmente que la ética también llegue a la política, ¿no? No es alcanzar el poder per se, ni tampoco que ni la justificación de los fines, pues, ¿no? Es válida la utilización de cualquier medio. Entonces, yo creo que todo esto tiene que derivar de ese conocimiento, de ese andamiaje, y mucho tiene que ver también los consultores políticos en este sentido, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de diseño de estrategias en campañas políticas, ¿no? Desde la misma configuración de estrategias de inteligencia y contrainteligencia de las famosas campañas negras, ¿no? El lodo famoso. Vamos a platicar del lodo y de más temas regresando a este corte, don Jesús. Volvemos. Mucho gusto. Muchas gracias. Karen, ¿me pasas la leche, por favor? Pa, ¿quieres café? Sí, Oscarito. Oigan, ¿qué creen? Ayer fui a casa de la tía Aurora y me dijo que su prima Laura es lesbiana.
¿De qué se ríen? ¿Ya lo sabía? ¿Por qué no lo habían dicho? Ay, pues por la misma razón que no es necesario decir que a mí me gustan los hombres. No hay cosas más interesantes de mi prima que su orientación sexual. Tienes razón, mi amor. Corazón, ¿quieres huevos? Sí, por favor, amor. La preferencia sexual no daña, tu rechazo sí. La inclusión comienza en el hogar. Comisión Nacional de los Derechos Humanos con las familias y por la diversidad. Recuerda, tú eres el principal responsable de proteger tus datos personales. Cuida tu credencial de lector y la información que te piden en la calle, por teléfono o en internet. Si crees que alguien hace mal uso de esta información, en el ITEA podemos ayudarte. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Bueno, don Jesús, y, o sea, con toda esta área de expertise, ¿usted cómo ve el escenario político de nuestro país, ¿no? O sea, ¿hay una asesoría política verdadera en el gobierno de la República? ¿O es en serio un tema de ocurrencias? ¿O cuál es su escenario, pues, ¿no? Pues sí, ese es un tema complejo, pero bueno, la percepción que uno puede tener, que insisto, puede ser diferente de la percepción a una realidad, ¿no? Pero lo que se ha podido apreciar es que hay ciertos temas que tienen que analizarse con mucha puntualidad y que también implica hasta cierto punto una preocupación. No solo en el término que utiliza en sí mismo la cuarta transformación como un asunto de carácter aspiracional a lo que realmente desea, y dista mucho de lo que realmente es una transformación política, ¿no? La historia en México data que son 3 momentos interesantes: la independencia, la reforma y la revolución mexicana, pero el común de estos 3 momentos importantes de nuestra historia es que han surgido de grandes movimientos sociales y que han cambiado las estructuras y las esferas de poder, y aquí, en esta autollamada cuarta transformación, bueno, pues no vemos que ha cambiado ni la estructura del poder, ni económico, ni el político, ni el social, ¿no? Quizá haga tiempo para poder ver que se cristalicen estos cambios. Pero no solo el tema es ese, el tema es, por ejemplo, hay ciertos indicios que dan la preocupación hacia, por ejemplo, en la forma de cómo ejercer el poder, el presidencialismo, ¿no? Presidencialismo centralista totalmente, donde no hay los contrapesos necesarios. Hay una máxima que dice que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces vemos, por ejemplo, cómo hay un presidente sumamente fuerte, que es asimismo el que ejerce el poder real en este partido político, y que, bueno, pues el poder legislativo en conjunto pues no le alcanza para realizar un verdadero contrapeso, y menos ahora con los ejemplos que se han dado en el Poder Judicial. Entonces, es un asunto solamente de preocuparse. Y otro de los aspectos elementales que también llama mucho la atención y que debe ser de alta preocupación es la concepción que se tiene del Estado. Desde las teorías clásicas de Max Weber se le otorga al mismo Estado la posibilidad de la violencia legítima para poder garantizar de alguna manera la estabilidad, la armonía a través de los pactos sociales, en donde se le otorga al poder del Estado la posibilidad de que él sea el rector de la fuerza legítima, insisto, para garantizar la convivencia armoniosa, mejor dicho, de todos los estratos y las esferas sociales. Claro que en todo esto implica el conflicto, por eso se le da el predominio del uso de la violencia legítima al Estado. Pero casos como lo de Michoacán, que están ahí, y donde en lugar de ejercer el poder que le otorga pues la misma Constitución, el mandato constitucional, utiliza el regaño con las mamás, en fin, como se mandan mensajes sumamente delicados que no debe ser el tema. Nadie discute la legitimidad con la que llegó este presidente López Obrador, sin duda. Además, él es politólogo, ¿no? De profesión es politólogo él, un gran conocimiento y además una lucha perseverante que tuvo. Pero bueno, y también derivado de esa
digamos, de ese enojo que tenía la sociedad ante pues resultados que no alcanzó a concretar un partido político, luego retoma nuevamente el PRI con los actos de corrupción, etcétera, etcétera. Esa gran desesperanza de la sociedad pues obligó a que se diera este gran movimiento social que sin duda ha sido trascendental. Pero yo creo que hoy lo que tenemos que hacer, por lo menos, es, aparte de estar reflexionando este tipo de cosas, yo creo que la misma sociedad tenemos que ir avanzando para que seamos los que nosotros pongamos los mismos contrapesos, porque de lo contrario, sí creo que las cosas pueden ser complicadas, porque también hemos observado cómo muchos medios de comunicación, de los tradicionales, prácticamente se están alineando. Hay una alineación casi automática Televisa, Televisa, Canal 13, en fin, hacia el tema del propio presidente de la República. Entonces, yo creo que debemos seguir insistiendo en el predominio y privilegiar la libertad de expresión para que, así como un constructor, el principio fundamental es la externalidad. Ese es el papel que deben de jugar también los mismos partidos políticos, pero con análisis serios, con un gran sentido de responsabilidad, más allá de la taja política que se quiere encontrar, que es válido, ¿no? Es muy válido, pero yo creo que aquí lo que debe de ponerse sobre la mesa es el verdadero compromiso con México para que avancemos como una sociedad democrática, en el cual veamos que se consagran o que se respetan los derechos humanos, los derechos políticos, los derechos de libertad, donde el aspecto fundamental que es la seguridad en sus bienes patrimoniales y en su vida persona, pues esté garantizado, donde el juego para los negocios y para desarrollarse plenamente en todos los sentidos, pues esté garantizado. Entonces, ese es el tema, es decir, ¿cómo hacer para crecer nosotros mismos con la misma sociedad? A partir de la idea de la época importante helénica, ¿no? Ontogénica, de crecer nosotros con la misma sociedad. Entonces yo creo que es el gran compromiso que tenemos. Todos los que de alguna manera se ejerce el análisis, la crítica, la reflexión, que lo hagamos con un gran sentido de responsabilidad, para poder ir abonando a que pensemos que las cosas no van a cambiar por sí mismas, si no es que existe esa reflexión, ese movimiento que podamos hacer todos nosotros, ¿no? Que no dependamos ni de líderes ni de partidos, sino como sociedad organizada que vayamos poniendo puntos importantes ahí para acotar este tipo de cuestiones, ¿no? Pues, don Jesús, a mí me queda clarísimo que sí hace falta la conformación de una escuela, de cuadros de análisis político. Somos muchos, insisto, los que tenemos el interés de analizar, de profundizar en temas políticos, pero definitivo sí queda claro que es una carrera de tiempo completo, ¿no? Sí, completo. Y entonces, y en este análisis, por ejemplo, hay algunas dudas. A ver, vamos como a analizar esa parte. O sea, los voy a acusar con su mamá, declaración del presidente, ante esta circunstancia de que vivimos en el país. ¿Qué es? ¿Es falta de un analista político o es un analista muy político que le está dando una asesoría para lo que quiere? ¿O por qué el presidente de la República sale con? ¿Qué es eso? ¿No? Mire, conociendo al presidente, pues sus antecedentes, esto no es fortuito, ¿eh? Yo creo que va más allá del folclore con lo que él quiera manejar. Yo creo que lo que subyace es un asunto mucho más fuerte, ¿eh? Creo que el lenguaje, la comunicación que él utiliza, muy ingenioso, por cierto, pero es muy inteligente, y esa es la preocupación. Es decir, que no son las ocurrencias, por ejemplo, con las de Fox. No, sabemos que pues, no traía nada Fox, ¿no? Él sí lo decía, era auténtico, ¿no? Entonces las mensadas eran auténticas. Eran auténticas. Y yo no las creo, las de López Obrador. Yo lo que creo que
por los indicios que hay, van orientando las cosas hacia otro terreno todavía distintos. Bueno, veamos cómo estuvo diseñado el tema de la revocación del mandato. Los mensajes que ha enviado en muchos sentidos, pues, ¿no? El decir que tenemos otros datos, ¿no? El cómo maneja términos ahí de fifís, de los conservadores contra los liberales, los buenos contra los malos. Pero recordemos en dónde me canso ganso. Entonces, pero fíjense bien, el lenguaje, es decir, las conferencias que está dando, porque evidentemente no es un medio, no es la comunicación presidencial, sino es la comunicación política. ¿A quién se está dirigiendo? Al electorado. ¿Sí? Sí, en campaña. En campaña, sí, en campaña. Y además con el manejo de los programas sociales, con los guardianes de la nación, con la cartilla moral. Por eso digo, no es nada fortuito, ojalá me equivoque, pero es muy inteligente López Obrador, ¿no? Entonces, ¿a quién se está dirigiendo? Es precisamente ese electorado, porque él sabe perfectamente el consenso que tiene, la amplia legitimidad que tiene, ¿sí? De tal suerte que quien quiera o quien no se realizar manifestaciones en contra del presidente, pues son los mismos seguidores los que lo acaban a uno. Recuerdo, por ejemplo, que Stalin, en su momento más importante, con las disputas que tenía con Trotsky y con todos los demás para consolidar su poder, Stalin, cuando él en un mensaje dice que debemos acabar con los que se oponen a la revolución, lo tomaron literal. Sí. Vino esa masacre de todos aquellos que se advertían que estaban en contra, pues, de la consolidación de Stalin y con su visión que tenían. Entonces, tampoco se trata de ser ni alarmistas, ni mucho menos, ni tampoco se trata de calificar las cosas. Solamente la idea es consignar, pues, ¿no? Insisto, son visiones, acercamientos quizás, porque eso es lo que uno puede hacer con las herramientas que uno tiene de análisis, y por eso yo creo que retomo una de las grandes virtudes de la política, que decía que no es ni siquiera la sabiduría, es la mesura, la prudencia, como la suprema capacidad para poder interpretar lo concreto, relacionado con los principios y dar explicaciones y que llevan una ruta de acción. Entonces, creo que eso sería fundamentalmente, termino la frase, con agudeza y con mesura. Entonces, yo creo que lo tenemos que hacer, que probablemente se estén equivocados, pues sin duda, es el riesgo, pero que hay que hacerlo es fundamental. Por eso son las herramientas, los instrumentos necesarios, ¿no? Pues buenos instrumentos, muy buen análisis y, sin duda alguna, hacerle la invitación, don Jesús, a que colabore con nosotros en este gran proyecto A Opinión. Hombre, con mucho gusto, estimado Aníbal, claro. En donde ofrecemos, pues, por supuesto, el espacio, don Jesús, y será un honor para nosotros que a opinadores como usted estén en este espacio debatiendo. Bueno, pues, entonces, ¿en dónde lo puede localizar la gente? ¿Cómo no? Pues Facebook, Jesús Medina Olivares, en Twitter Jesús Medina O, ahí estamos a sus órdenes, eventualmente ahí sacamos algún pensamiento, algún análisis, ahí estamos, con mucho gusto, Aníbal. Pues entonces invitamos a todos los opinadores a que pues nos sigan y por supuesto bienvenidos sus comentarios en la parte de abajo de este video. Ustedes pueden comentar, pueden criticar, pueden dirigir todos los pensamientos que ustedes quieran. Finalmente este es un espacio abierto en donde estamos expuestos a todas las expresiones. Pues de hablar, don Jesús, le agradezco mucho. Al contrario, Aníbal, muchísimas gracias y como siempre, un enorme gusto estar aquí compartiendo contigo, intercambiando ideas. Y pues nos veremos más seguido aquí en el foro de A Opinión, porque el próximo viernes tenemos una cita en este A Opinión de todos los viernes. Muchas gracias y hasta pronto.
consejos para prevenir incidentes de quemaduras en casa. Mantente alerta cerca de fuentes de calor y vigila constantemente objetos de alto riesgo. Ten mucha precaución con líquidos calientes y químicos peligrosos. Dale mantenimiento a conexiones eléctricas y sobre todo, cuidemos a los más vulnerables. La prevención es lo más importante.